Buenas, a continuación pasamos a presentar el proyecto final de la materia de matemática avanzada para ingenieros de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Estructural y Sísmica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, materia impartida por el doctor Abraham Lamas Salomón. Nuestro proyecto consiste en un programa que es capaz de calcular y graficar los modos de vibración de una estructura porticada de 3 niveles. Los sustentantes del presente proyecto son la ingeniera Linet Isabel Muñoz, el ingeniero Henry Rodríguez, el ingeniero Jesús Santana y la ingeniera Iralis Cruz. Sin más, pasamos a iniciar la presentación. Como agenda para nuestra presentación tenemos primero una introducción de nuestro proyecto, una definición de lo que son los modelos de múltiples grados de libertad, lo que es análisis modal de una estructura. Definimos conceptos como frecuencia, periodo y modos de vibración, así como también eigenvalores y eigenvectores, y decimos cuáles son sus aplicaciones en el análisis modal. Damos algunas generalidades del programa MATLAB y concluimos con una explicación de nuestro proyecto. Presentaremos un programa que calcula los modos de vibración de un pórtico que tiene 2 vanos y 3 niveles. El sistema a analizar está compuesto de vigas y columnas, las cuales están empotradas en la base. El modelo matemático adoptado fue uno que simula un péndulo invertido, el cual concentra la masa en el centro de gravedad de cada piso y está sometido a una vibración en la base. Como dijimos, hemos realizado un modelo de masa concentrando la masa en cada entrepiso, considerando las vigas infinitamente rígidas, donde las masas solo admiten traslaciones horizontales. Al definir que las vigas son infinitamente rígidas, estamos diciendo que cada punto en cada entrepiso va a sufrir el mismo desplazamiento. En otras palabras, si el entrepiso 1 sufre un desplazamiento x1, todos los puntos ubicados en este entrepiso van a sufrir el mismo desplazamiento x1. En nuestro modelo solo las columnas aportan rigidez. En este sistema estructural no existen rotaciones de una sección horizontal, es decir, los giros en la parte superior de las columnas son nulos y su deformación axial despreciable. Es decir, que nuestro sistema masa resuelta equivalente considera que los únicos elementos que aportan rigidez lateral son las columnas. En el sistema, los grados de libertad coinciden con el número de niveles del pórtico, que en este caso son 3, y los valores x y y representan los desplazamientos horizontales de cada masa. No se considera amortiguamiento. Ahora bien, ¿qué es el análisis modal de una estructura? Se define como un proceso mediante el cual se describe una estructura en términos de sus propiedades dinámicas o parámetros modales, que son la frecuencia, el amortiguamiento y los modos de vibración, para todos los modos en el rango de frecuencias de interés. Todas las estructuras poseen frecuencias naturales y modos de vibración, que dependen básicamente de la masa y de la rigidez de la estructura. En el diseño es necesario identificar estas frecuencias y conocer cómo afectan a la respuesta de la estructura cuando una fuerza actúa sobre la misma. El análisis modal es una herramienta eficiente para describir, comprender y modelar el comportamiento de las estructuras. Nuestro programa analiza el pórtico cuando se encuentra sometido a una excitación conocida, con el objetivo de obtener un modelo matemático del comportamiento dinámico del mismo. El procedimiento consiste en la adquisición de datos, su análisis y luego determinar los modos de vibración del sistema. Cualquier movimiento que se presente en nuestra estructura que se repita a intervalos iguales se denomina periódico. El periodo del movimiento se designa con t y es el tiempo necesario en el que el sistema realiza una vibración completa. Es decir, considerando un modelo con una masa concentrada en el tope y una barra que es quien aporta rigidez a este sistema, si se somete este sistema a un desplazamiento inicial, una velocidad inicial o una fuerza, el mismo va a vibrar con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, el tiempo
que tarda el sistema en completar un ciclo de vibración se conoce como el periodo del movimiento. Por lo que es lo mismo, el tiempo que tarda el sistema en ir de un punto B a un punto A y volver a un punto O se conoce como el periodo del sistema. La frecuencia es el número de vibraciones completas por unidad de tiempo. Es decir, que la frecuencia viene siendo la inversa del periodo, por lo que es lo mismo la cantidad de ciclos que se hacen por unidad de tiempo. Ahora bien, ¿qué son modos de vibración? Un modo de vibración es el patrón o forma característica en el que vibrará nuestro sistema estructural, plasmado en nuestro programa. La mayoría de los sistemas tienen muchos modos de vibración y es la tarea del análisis modal determinar la forma de esos modos. La vibración de una estructura es siempre una combinación o una mezcla de todos los modos de vibración, pero no todos están excitados al mismo grado. En nuestro proyecto, el programa que creamos calcula los 3 primeros modos de vibración. Aquí tenemos una representación gráfica de nuestro modelo, un pórtico de 2 vanos y 3 niveles, cuyo modelo idealizado es uno de una barra que concentra masas en cada entrepiso. Y aquí se ven los modos de vibración. Un primer modo, en el que solamente traslación en el mismo sentido. Un segundo modo, donde dos se trasladan en la misma dirección y otro en la dirección opuesta. Y un tercer modo, que representa un desplazamiento en ese sentido. Este se desplaza en ese sentido. Y este tiene un desplazamiento en el mismo sentido que la masa del entrepiso 1, pero de menor magnitud. Eigenvalores y eigenvectores. Los valores y vectores propios adquieren una relevancia destacada para analizar asuntos como oscilación y resonancia. Estos son utilizados para calcular los modos de vibración natural de las estructuras. La ecuación característica de un sistema viene dado por el determinante de la matriz de rigidez dinámica. Las raíces de esa ecuación definen las frecuencias naturales de la estructura. Estas raíces se pueden determinar resolviendo problemas de eigenvalores. A cada eigenvalor le corresponde un eigenvector, los cuales son básicamente los modos de vibración de la estructura. Generalidades del programa MATLAB. MATLAB es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente integrado, orientado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentran implicados elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. MATLAB integra análisis numérico, cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica en un entorno completo donde los problemas y sus soluciones son expresados del mismo modo en que se escribirían tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la programación tradicional. Dadas todas estas características, fue el programa elegido para la realización de este proyecto. Como primer paso, definimos lo que son las coordenadas de los nodos. Cada uno de estos puntos representa una coordenada del pórtico, de este pórtico, y es necesario para que el programa pueda hacer la graficación del mismo. Definimos un vector de conectividad, una matriz de conectividad, que es la que le va a decir al programa cómo están unidos estos nodos. Esto le permitirá al programa hacer una gráfica como la que se muestra aquí. Nuestro pórtico de 2 vanos y 3 niveles. Pasamos a calcular la matriz de rigidez, la matriz de masa y luego a calcular los valores propios y vectores propios. Finalmente, el programa calcula los modos de vibración y los grafica. Este sería el resultado final. A continuación, pasamos a presentar el programa.
Aquí tenemos la ventana de MATLAB abierta. Como dijimos anteriormente, definimos nuestro vector de coordenadas, matriz de coordenadas, indicando la posición de cada uno de los nodos. Definimos una matriz de conectividad que le indica al programa cómo están unidos esos nodos. Le pedimos que los grafique. Definimos la matriz de rigidez, la matriz de masa y procedemos a calcular los valores propios y vectores propios utilizando la función eigen de MATLAB. Finalmente se hace el cálculo de los mismos y se grafica. Procedemos a correr el programa y aquí vemos la vibración de la estructura. Y una gráfica de nuestro pórtico. Esta ha sido la presentación de nuestro programa de matemática, adoptado una rama de la ingeniería, en este caso la dinámica estructural. Esperamos que les haya parecido interesante. Gracias por la atención prestada.